Tenemos entrevista en el piso y vamos a hablar con Ariel Díaz, contador público y ex secretario de Economía y Finanzas del municipio de Junín, porque bueno, lógicamente con esto del dólar, todo lo que sucedió en el día de ayer, lo que también pasó en el día de hoy, que por poco que sea es una buena noticia, esta baja del dólar, bueno, queremos saber qué puede pasar, cómo se analiza esto. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ornella, buenas noches, un placer estar acá. Bien, bueno. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos entender un poco todo esto que está pasando? ¿Cómo el ciudadano común que mañana tiene que salir y hacer las compras o simplemente realizar alguna que otra gestión, cómo se tiene que desarrollar? Para entender un poquito qué es lo que está pasando con la economía. Ornella, antes que nada, este es un proceso que se viene dando hace tiempo y yo diría que desde un principio, desde que asumió el gobierno nacional, el mismo presidente dijo que no creía en los planes económicos a largo plazo y que iba a ir viendo. Y bueno, ¿cuál fue el método que utilizó? Fue vivir con lo nuestro, cerrarse al mundo, aumentar el gasto público y financiarlo todo con emisión monetaria. En un primer momento, es verdad, tuvimos la pandemia, Claro. pero después se vio que el gasto público nunca disminuyó, sino todo lo contrario. Entonces, cuando uno oculta los problemas, no toma las medidas que tiene que tomar, aunque sean costosas o dolorosas, y barre todo debajo de la alfombra, después lo que cosecha son estos resultados que estamos viendo ahora, que no son nuevos tampoco. Claro. Yo estuve hace unos meses acá también, hablando con Daniel, y también veníamos de una inflación de un 6% en el 2022, ahora tenemos un 7,7% en marzo, que fue récord. En varios años superamos el 100% de inflación, ya debemos estar por un 110% anual. Hay una brecha cambiaria superior al 100% también, con lo cual esto no es nada nuevo, sino que lo venimos viendo y se viene generando todo esto, que creo que el señor o la señora que nos está viendo en su casa, el comerciante y empresario con más razón, lo sabemos, lo venimos viviendo. Ahora, la salida, la receta no la tengo, por supuesto, pero sí me encantaría que el gobierno, con los meses que le quedan por delante hasta el 10 de diciembre, pueda dejarnos un escenario lo mejor posible para todos los argentinos, para el gobierno que venga, sea el partido que sea, incluso puede ser el mismo oficialismo o puede ser de la oposición, pero que podamos empezar a acomodar un poco la cuestión. Bien. Mientras estabas hablando, se me ocurrió esta pregunta, tal vez un poco arriesgada, pero digo, si estuvieras en los zapatos o en el traje de Sergio Massa en este momento, digo, ¿cuál sería la medida a tomar para tratar de salir lo más aireosos posible de toda esta situación? Mira, no te puedo responder con... no lo estoy y tampoco lo quisiera estar y tampoco, como te dije antes, no es que tengo las soluciones, pero lo que sí tengo en claro es que la propuesta económica tiene que venir con una planificación en primer lugar. O sea, ningún país del mundo serio no planifica. Claro. O sea, desde una empresa hasta una familia planifica. Por lo tanto, un país debe planificar. En este caso, el ministro lleva 7, 8 meses de gestión y tampoco se vio una clara planificación hacia dónde queremos ir. O sea, no lo hizo el ministro anterior y no lo ha hecho el ministro Massa tampoco. Por lo tanto, por eso digo, lo que sí está claro es que debemos comerciar, somos un país agroexportador, tenemos la economía de conocimiento, tenemos minería, tenemos un montón de economías regionales para exportar, pero nos estamos cerrando cada vez más al comercio mundial. Por lo tanto, ese sería un primer paso, generar reglas claras y previsibilidad y seguridad jurídica por otro, cosa que tampoco sucede. Entonces, y por último, decirte que cuando uno le quiere poner precio a todo, el gobierno está empecinado, pareciera, en poner precio a todo, a la canasta básica, a las tarifas y servicios, al dólar. Entonces, el mercado llega a un punto que dice, bueno, no, esto ya no me sirve y no lo toma. Por eso el dólar soja, que propone ahora hace poco, no está teniendo éxito. Así que yo lo que probaría es con todo lo que mencioné antes, pero lejos de animarme a esbozar lo que me preguntabas vos, una recomendación, nada que ver, pero sí, la receta que vino haciendo el ministro y el gobierno en general no ha dado resultados hasta ahora. Bien.
Bueno, esto que mencionás del dólar soja hay un gran descontento. Nosotros, por lo menos, que con sector agrario, lógicamente hablamos, bueno, no están cómodos, no ven una salida factible, realmente Sí. es algo que a ellos hasta los hunde un poco más, por decirlo de esta manera. Tal cual, tal cual. Sí. Por eso que mencionaba el mercado, ¿no? El mercado lo conformamos todos y el sector agroexportador, el productor agropecuario concretamente, que en esta zona tenemos muchísimos, no ve viable liquidar al precio que quiere el gobierno, porque por eso el mercado se maneja de otra manera, más libremente. Entonces, esa receta no está dando resultados. Por eso lo que te puedo decir es más un anhelo que otra cosa, es que no sé si tiene margen de maniobra el gobierno para hacerlo, pero es lo que esperaría, ¿sí? De que empiece a apuntar al norte, que sea el de la regla clara, el de la previsibilidad, el de decir hacia dónde va, porque tampoco sabemos hacia dónde va. Entonces estamos adivinando. ¿Qué ocurre? Todas las semanas o todos los meses tenemos luchas que se ven del gobierno, sobre todo de economía, como si fueran las últimas batallas, porque estamos al borde del abismo permanentemente. Entonces venimos de batalla en batalla y nunca con un horizonte claro. Así que eso es lo que pediría o lo que me gustaría encontrar. Yo hoy te consultaba el comienzo de la nota, digo, el ciudadano común, la señora, el señor que tiene que salir mañana a hacer las compras, y pensaba en esto de las aplicaciones, las diferentes promociones que hay con las aplicaciones. Digo, ¿hasta cuánto se puede aguantar viviendo con un 30, 40, un 15% de reintegro, un 20, un sábado, un domingo, un lunes, un martes? Digo, ¿hasta cuándo se puede aguantar con estos números que se manejan hoy en día? Mirá, las promociones de los bancos bienvenidas, pero obviamente que no están a la altura de resolver un problema económico tan grave y dramático como el que vive nuestro país. Así que obviamente somos expertos, especialistas en manejarnos y en seguir avanzando a pesar de todo. Lo que sí te puedo decir en estas 2 semanas, o la semana pasada, que fue un poco donde se empezó a generar la disparada del dólar paralelo, y esta, que hoy, como decías recién, ya aflojó un poco el precio, retrocedió un poco, no sabemos si va a quedar acá o va a subir o va a retroceder más aún. Pero sí que esto tiene un impacto en las listas de precios. Con los empresarios y comerciantes que pude charlar estos días, me están comentando que hoy como que se vio un poco más relajada la situación del dramatismo con el que venía, pero sí que las listas de precios se incrementaron entre un 5 y un 10% a hoy. Ahora, ¿cuánto va a terminar el mes? No lo sabemos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que debemos dejar de lado, dejar atrás en algún momento para pretender crecer como país, ¿no es cierto? Bien. Tal vez, ¿qué recomendación se le puede hacer a la persona para que pueda empezar a ahorrar o manejarse con un jubilado? Yo mucho pienso en el jubilado, digo, con lo poco que se gana, y hay que batallar con estos números de hoy en día, salir a comprar, ir al mercado, al supermercado, el hecho de comprarse tal vez un calzado, una indumentaria, digo, ¿cómo se puede hacer para poder sobrellevar estos números? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cuál sería tal vez tu consejo o recomendación? Mira, hoy más que consejo creo que es lo que ocurre en general. La gente trata de financiar sus compras, o sea, financiar en pesos, eso siempre, ¿no? Nunca tomar una deuda en dólar, menos en este momento que por ahí está tan volátil. ¿Y cómo? Bueno, financiándose en cuotas, dentro de lo que pueda con su tarjeta o con su crédito personal, si no tiene tarjeta de crédito, al mayor plazo posible, pero siempre mirando el costo financiero total, ¿no? que esta operación tenga, porque por ahí una tasa es engañosa y por ahí no te termina mostrando cuál es el interés total que vas a pagar. Pero creo que es hoy cómo se puede llegar, cómo podemos ir avanzando estos meses que son tan críticos de una inflación tan alta. Así que hasta tanto no se recomponga un poco el equilibrio entre ingresos y los precios que estamos viviendo, creo que lo sorteamos de esa manera, decir, bueno, ¿cómo puedo sin sofocarnos, digamos, financieramente de gastar más de lo que... Esto es primordial, no gastar más de lo que uno puede. Exactamente, exactamente.
Por último, te consulto, ¿cómo ves estos próximos meses de aquí hasta octubre, que tengamos las elecciones generales? Ya ni siquiera las pasó, hasta octubre. Mira, lamentablemente, Ornella, como te comentaba al principio, lo veo muy complicado porque llegamos a un punto que este resultado que estamos viendo hoy se agravó o se adelantó por la sequía tan grave que hemos sufrido, ¿no? Por lo tanto, el gobierno se vio obligado a esto que decíamos, tomar algunas cuestiones como manotazos de ahogado porque no hay divisas que ingresen con las cuales atender importaciones, con las cuales atender pagos de deuda y demás. Por lo tanto, el panorama en lo personal no lo veo alentador. Por eso decía, creo que de manera responsable el gobierno debería tratar de llegar a las elecciones y al fin del mandato de la mejor manera, sin generar una situación peor o más grave de la que tenemos. Esto tiene costos políticos, por supuesto, que hay que ver si los quieren tomar o no en beneficio de nuestro país.